Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 24 minutos, amigos, y continuamos hablando acerca de la decisión gubernamental de desvincular a servidores públicos de las distintas instituciones. Ayer hablábamos con el representante de la CONASEP, de la Confederación de Servidores Públicos. Hoy me acompaña vía telemática David Almeida, él es secretario de la Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANTEP. ANTEP ha denunciado la desvinculación en estos últimos días, en estas últimas horas, de un promedio de 246, 250 trabajadores de Petroecuador, y han expresado su preocupación sobre aquello porque han sido trabajadores especializados en distintas ramas que, según ha dicho ANTEP, pondría en riesgo el funcionamiento o las operaciones, en este caso, de Petroecuador. Vamos a consultarle detalles sobre aquello a David. Buenos días, bienvenido, le saluda Belkis Sánchez. Hola Belkis, buenos días, muchas gracias por la invitación. David, ¿cuál es la mayor preocupación que ha expresado hasta el momento ANTEP a propósito de esta decisión de desvincular a servidores del servicio público? Bueno, en principio de que no existe ninguna justificación para hacerlo. De hecho, ustedes recordarán que hace un pocos años, en el 2022, el ex ministro Santos Alvite anunció con bombos y platillos que se había pagado a la consultora internacional Arthur de Little para que hiciera un estudio respecto de la nómina óptima de Petroecuador. Ese estudio, que costó cerca de $7 millones, fue entregado a la empresa y luego guardado bajo un cajón. ¿Por qué lo guardaron debajo de un cajón? Porque decía que a la empresa, lejos de sobrarle personal, le faltaban 1.200 trabajadores. Ahora lo que se está haciendo es despedir a personal técnico calificado, porque además no es que se saca, como dicen, a personal que no está comprometido con la gestión de la empresa, como ha dicho el presidente. Se ha sacado a geólogos, geofísicos, ingenieros de perforación, de mantenimiento, civiles, etcétera. Es decir, perfiles técnicos muy altos, en los que además la empresa invirtió durante muchos años para su capacitación. Y esto compromete definitivamente la operación, debido a que los técnicos que se sacan son los técnicos que conocían todo el área petrolera, en los campos petroleros en el oriente ecuatoriano, el funcionamiento de las refinerías, de oleoductos. Es más, son técnicos que se acostumbraron a trabajar en condiciones adversas, precisamente por la desinversión que han realizado todos los gobiernos de la empresa, y que lograron mantener la operatividad de la empresa a pesar de esas condiciones. Reemplazar esos técnicos, si es que tienen la intención de reemplazarlos, que yo lo dudo, va a ser muy complejo, en razón de que esa experiencia y ese conocimiento no se puede encontrar fácilmente en cualquier técnico externo que no haya pasado tantos años por la empresa. En el caso de estos servidores, David, ¿hubo informes técnicos que respalden las razones por las cuales fueron desvinculados? Es decir, las personas que fueron despedidas pudieron conocer las razones por las cuales se tomó esa decisión respecto de ellos. Y lo pregunto porque después de lo ocurrido, Petroecuador había argumentado que esta decisión respondía a una evaluación interna basada en la estructura salarial y la sobrevaloración de ciertos cargos. No, en lo absoluto. De hecho, en las notificaciones de la desvinculación, lo único que dice es que se ha realizado un análisis interno, efectivamente, y que por eso está desvinculado. No se explica por qué, cuál es la razón de cada compañero. De hecho, dudo que lo hayan realizado, porque son demasiados nombres para haberlo hecho en tan poco tiempo. Sabemos además que posiblemente se siga desvinculando más personal, se ha hecho al azar. De hecho, muchos de los compañeros han manifestado que todas sus evaluaciones han sido perfectas en los últimos años. Eh, para desvincular a alguien por malas evaluaciones tienen procedimientos, incluso para no pagar las liquidaciones. Podían haber sacado hasta visto buenos, tramitado otros procedimientos que garantizan el derecho a la defensa, y hubieran podido usar como justificativo esas evaluaciones. Lo que hicieron fue simplemente sacar a dedo, y tanto es así que no hicieron estudios técnicos, que los notifican el sábado en la madrugada, entre la 1 y 4 de la mañana llegan los documentos Ujú. institucionales, y el día lunes ya estaban los gerentes de las diferentes áreas desesperados buscando cómo reemplazar los puestos. Por ponerles un ejemplo, empezaron a buscar que los geólogos que quedaron todavía en la empresa hagan el papel de geofísicos, cosa que no se debe hacer porque son perfiles diferentes.
empezaron a hacer que algunos que estaban hecho cargo de un campo se hagan cargo de 2 o 3 campos, que los ingenieros de perforación que estaban hecho cargo de 2 torres se hagan cargo de 4 torres. Es decir, fue totalmente desorganizado, a mi criterio incluso inconsulto hasta con las áreas, las gerencias técnicas que tenían que haber dado el visto bueno, por último, de la salida del personal, si es que hubieran tenido esa falta de necesidades. Pero la realidad es que han complicado mucho la operatividad de la empresa y la van a seguir complicando si es que siguen sacando aún más personal, que es lo que tengo entendido quieren hacer. Y para nosotros esto, por tanto, se convierte en realidad en una política de autosabotaje que lo que busca es destruir la empresa para después privatizar o tercerizar los procesos que se están dejando sin personal, ¿no? Precisamente yo le iba a preguntar, más allá de que no existirían estos informes técnicos, de que no existió un periodo de evaluación que los mismos trabajadores pudieran conocer, yo le quería preguntar cuál entonces presumen ustedes que es la valoración para estos despidos que, como ustedes manifiestan, se dieron de un momento a otro, porque se atribuye esta decisión del gobierno a razones políticas, aunque la vocera oficial, Carolina Jaramillo, en su momento en la rueda de prensa del pasado día jueves, ante esa pregunta, precisamente dijo que no tenía que ver con temas políticos, sino con temas eminentemente técnicos. Bueno, si fueran temas Uh -huh. eminentemente técnicos, lo primero que debieron haber hecho era publicado el informe de la Arthur de Little, que costó $7 millones hacerlo y donde se analizaba la estructura del personal. Ahí hay un informe técnico que costó mucho dinero. Eso lo guardaron debajo de un cajón porque no les gustó lo que concluía, finalmente. Uh -huh. Y en la práctica lo que ocurre es que Petroecuador les estorba para los procesos de privatización, que los técnicos les estorban a los procesos de privatización. Y esto es muy sencillo, ¿no? Hay formas en que pueden tercerizar estos servicios con costos mucho más elevados. Por ponerles un ejemplo, el reemplazar un ingeniero de perforación, por ejemplo, a través de una consultora externa que se puede hacer, a través de un proceso de tercerización, lo han hecho en el pasado, puede costar un ingeniero de perforación cerca de $1,000 diarios. ¿Sí? Eso es lo que cuesta tercerizar un servicio de estos. Mientras en la nómina, un ingeniero de perforación cuesta $2,900 mensuales. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental en una industria en donde el personal es bastante costoso. Y lo mismo pasa con consultorías externas respecto de procesos geológicos, de obras civiles y demás, ¿no? En realidad, eso es posiblemente lo que se apunta. Deben haber consultoras externas que están frotándose las manos precisamente para buscar reemplazar ese personal. Y la otra opción es que lo que busquen es definitivamente justificar después una deficiencia operativa de Petroecuador por no tener los técnicos calificados en las posiciones que necesita para justificar procesos de privatización y de entrega de campos petroleros como Sacha y otros campos a los que los quieren entregar hace rato. ¿Tienen conocimiento de si van a seguir habiendo más despidos, además de estos 250 que se registran al momento? Bueno, existe la posibilidad de que estos despidos sigan aumentando, ¿no? Se ha hablado de que a lo mejor la lista pueda llegar a cerca de los 1,000 trabajadores. Esto es toda información evidentemente Uh extraoficial -huh. porque no nos están avisando cuando van a despedir gente. Correcto. Pero se tiene la sospecha de que esto así ocurre. Por eso es importante también que se hagan los procesos de movilización, de protesta también en contra de esto, no solamente de los trabajadores, sino de la ciudadanía, porque lo que han hecho también es una campaña mediática de decir que están sacando a la gente por ineficientes, por vagos, por pipones. Eso no es el caso. Como he dicho, lo que han sacado son perfiles técnicos de alto nivel, son perfiles que han entregado su vida a la empresa, que han mantenido la operatividad en condiciones difíciles y están complicando en realidad la operación de la empresa, buscando agravar una situación que ya es grave en este momento, precisamente por la desinversión a la que han sometido. Tenemos una refinería que está parada más que el tiempo que opera en un año. Tenemos oleoductos que no acaban de tener un trazado definitivo y que sufren las inclemencias de la erosión regresiva, paralizando la producción y con una caída de producción enorme gracias a esas paralizaciones. Es decir, tenemos una situación crítica en la empresa que no se está resolviendo y lejos de resolver lo que hacen es sacar a la gente que pueda ayudar a resolver esos problemas. David, lo último.
de darse ese escenario de que las desvinculaciones solo en Petroecuador alcancen a los 1.000 trabajadores, de darse ese escenario, sumado a las 2.000 plazas o los 2.000 déficits en cuanto a trabajadores que ya se registran desde 2022, de acuerdo a este estudio, ¿qué va a pasar en este caso con el futuro de Petroecuador? Todavía, o más todavía, cuando no se sabe si todas esas plazas van a ser cubiertas precisamente por el discurso gubernamental de optimización y de reducir la necesidad de reducir el tamaño del Estado. A ver, primero, la primera parte es que en realidad ese discurso es hasta mentiroso, porque si ustedes analizan cuánto es lo que, entre comillas, ahorra la empresa por estas desvinculaciones, no llega ni al 0.02% del presupuesto de la empresa, es decir, es absolutamente insignificante. Por el contrario, por ejemplo, contratar un geólogo que ubique mal un pozo por no conocer el área, puede hacer que solamente perforar un pozo donde no era le cueste al Estado cerca de 5 o 6 millones de dólares en pérdidas. ¿Sí? Entonces, esa es la dimensión. ¿Qué es lo que puede suceder con la empresa? Nosotros estamos anticipando que lo que va a ocurrir en poco tiempo es que van a decir que no existe capacidad operativa de Petroecuador para el manejo de los campos que tiene actualmente, y luego con eso van a justificar la privatización y procesos de licitación para entregar los campos petroleros. Para nosotros, por ahí es el camino que quiere recorrer el gobierno, y por eso está sometiendo a esta política de autosabotaje, que no es de hoy, que viene ya de hace algún tiempo, que lo veníamos denunciando y que de hecho eso nos ha costado persecuciones y demás, y que están afianzando ahora, sacando a la gente que mantiene la operatividad de Petroecuador. Para finalizar, David, usted hacía referencia a la necesidad de sumarse a estas movilizaciones como asociación. ¿Se han organizado en este sentido y se sumarán a estas acciones que ya desde otras organizaciones las empiezan a definir? Sí, bueno, evidentemente nosotros como parte del Frente Unitario de Trabajadores también vamos a apoyar todas las movilizaciones que se han convocado. El día de mañana precisamente tenemos un primer plantón en la Corte Constitucional, porque además es importante entender que el gobierno está presionando mucho a la judicatura para que incluso los procesos judiciales y los reclamos que realicen los trabajadores no lleguen a término favorable para los trabajadores. Es para nosotros importante, por eso también protestar ante la judicatura para tener procesos judiciales independientes y que se haga justicia, porque muchos de estos procesos se han convertido en discriminatorios, no tienen justificación y deberían ser revertidos por los jueces en el área competente. Correcto, David. Con esto me quedo y seguiremos atentos al desarrollo de este tema. Quiero agradecerle esta mañana por habernos acompañado para esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Ha estado con nosotros David Almeida, él es secretario de la Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANTEP. Son ya las 7 de la mañana con 37 minutos.